noches a todos, una vez más bienvenidos. Qué bueno que una vez más podemos estar juntos. Bueno, creo que es la primera vez que voy a predicar sola acá, sí, es la primera vez que voy a estar predicando. La otra vez prediqué con Lean y las pocas otras veces fueron por Zoom. Y así que bueno, doy gracias a Dios también por su misericordia, sí, por poder compartir su palabra, porque Él es bueno, amén. Él es bueno siempre. Ahí se ve bien, perfecto, muy bien. Bueno, les cuento que orando por el tema del mensaje, esta semana, bueno, hablaba con una persona, no solo con una, me pasa a mí también, pero específicamente justo hablaba con una persona, y esta semana me decía qué frustrante que es, o qué feo que es, porque me dice, yo la verdad, específicamente por la palabra del sábado pasado, la verdad que es tremendo cómo llegó a mi corazón, cómo Dios me habló. Realmente era para mí esa prédica, la tomé para mí, pero hoy me encuentro, creo que día miércoles, y me encuentro en lo mismo. Sé todo, porque escuché todo, no es que la palabra cayó en una tierra que no era fértil, porque me sé todo. No es que no escuché, que me distraje, pero me encuentro en la misma situación que antes o peor, ¿no? Porque a veces sabemos de antemano desde la teoría, entonces cuanto más sabemos, más nos frustramos porque decimos por qué no podemos lograr lo que escuchamos del Señor. Hoy les hablo específicamente de las palabras que escuchamos las prédicas de los sábados, pero puede ser cuando leas vos la palabra, puede ser cuando escuches una prédica en YouTube, cuando escuches las prédicas de Casa de Gracia. No sé si a mí sola me pasa, o esta persona con la que hablaba, de frustrarnos y de decir, está todo muy lindo y yo lo sé, pero hoy me encuentro con que mi vida sigue siendo un caos, donde me cuesta tomar decisiones, donde me frustro, donde me angustio, donde sigo con los mismos miedos, donde estoy parada en el mismo lugar y no puedo salir. Y realmente eso me pone mal. Y pensando un poco en esto, orando, venía a mi mente una historia, y ahí nos vamos a meter. Si en toda la semana no leíste la Biblia, hoy vamos a leer la Biblia por toda la semana, más o menos. Pero es muy interesante, porque a veces no alcanza solo con un texto bíblico, es muy interesante, nos vamos a meter en la vida del apóstol Pedro. Muy interesante. Yo le voy a pedir ahí a Gris si puede leer en Mateo 26 del 30 al 35 en la NBI. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Amén. Bueno, a ver, ¿cuántos nos identificamos leyendo este texto, este pequeño texto, porque es muy amplia la historia? ¿Cuántos nos identificamos con Pedro, no? La famosa negación de Pedro, ¿sí? Lo que lo llamamos es un cobarde, actuó con cobardía, pero ¿cuántos nos podemos identificar? Jamás te negaré, aunque tenga que morir contigo, Señor, te entrego mi vida. Y le cantamos, Señor, guíame, te entrego, llévame, Señor, a las naciones, llévame. Y no podemos ir a la esquina porque ya los problemas nos abruman y no hacemos nada, nos quedamos acá, ¿no? Donde estamos, ¿no? Ahora vamos a continuar porque la historia continúa. En este pasaje habla cuando Jesús predice la negación de Pedro. Ahora vamos a leer cuando Pedro lo niega, en Mateo 26, del 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él le negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después
Se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que eras uno de ellos, se te nota por tu acento». Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: «A ese hombre ni lo conozco». En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Gracias, Grise. Bueno, ustedes saben que esto lo está contando, lo puse en el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero Lucas dice algo muy específico. En el momento que Pedro está negando a Jesús, él dice yo no lo conozco. Lucas nos cuenta que el Señor estaba siendo llevado ante el tribunal de Pilato. Y cuando lo está negando, yo me imagino, vamos a imaginarnos un poquito, ¿no? Me imagino la situación y Jesús mirándolo cuando lo está negando. O sea, yo creo que además de la negación, la mirada de Jesús, dice que Pedro lloró amargamente. Es fuertísimo. Dice, en ese momento fue ahí cuando Jesús estaba siendo llevado. Dice Lucas 22:61. Ustedes si quieren después pueden leerlos todos. Lucas 22:61 dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Esa mirada de Jesús con Pedro creo que penetró su corazón. Él estaba, me imagino, perturbado y dice, lloró amargamente. Vieron que una cosa es decir, es un estado, no la depresión, un estado depresivo, de angustia, pero amargura es decir, todo lo que viví con Jesús, no sé, ¿para qué? ¿No? Preguntarnos tantas cosas, ¿no? Imagínense en Pedro, pero también pónganse ustedes, ¿no? Me pongo yo también, ¿no? Y de decir, sigo en la misma situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso lo que oro, lo que busca el Señor, todo lo que yo viví, de donde el Señor me sacó? Y cuando te encontrás en la misma situación, te sentís tan frustrado y culpable por decir, no puedo cambiar, ¿no? Y ahí nos encontramos como Pedro, ¿no? Con esa tristeza, esa amargura de decir, ¿qué hago? Y te desesperás, ¿no? Y te agarra esa impotencia. Y dice, mientras que Jesús estaba siendo llevado ante el Sanedrín y después ante Pilato, Jesús estaba siendo valiente declarándose que él era el Mesías, ¿sí? Pero en realidad Pedro estaba con una, yo no iba a decir que era un cobarde, porque un cobarde ya estamos hablando de que es así siempre. Tuvo una actitud cobarde, sí, que es diferente. Tuvo una actitud cobarde Pedro y lo negó. O sea, ¿cómo Pedro podía decir que no conocía? Todos sabemos, la Biblia lo cuenta, todo lo que Pedro vivió, ¿no? Y lo bueno de esto, que nos pasa cuando leemos la palabra, ¿no? Es que nos encontramos con personas que el Señor usó tanto, siervos de Dios, discípulos, apóstoles, ¿no? Que el Señor ha usado, y podemos hablar también en el Antiguo Testamento, la cantidad de cosas que vos decís, no, pero esto también, qué vulnerabilidad o qué pecado. No, nos encontramos con personas humanas, ¿sí? Con personas humanas que fueron usadas por el Señor también, que se fueron arrepintiendo, pero que el Señor las usó también. Y qué bueno que está eso, y eso es muy importante, porque decís, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo a seguir, ¿no? A decir, bueno, esto puede pasar, y qué bueno que la Biblia no me pone una vara alta, sino que me dice, mira, esto puede pasar, como te pasó a Pedro, o a cualquier hombre de la Biblia que vos veas que el Señor usó, también te puede pasar a vos, ¿no? Dice, yo acá ponía un poco así un resumen, ¿no? De cómo Pedro podía decir que no conocía a Jesús. Había pasado 3 años hermosos, había sanado Jesús a su suegra, ¿no? Había usado su barca como púlpito, ¿sí? Improvisado, y habían ido juntos a pescar. ¿No lo había elegido como uno de sus apóstoles y lo había enviado a predicar? ¿No había subido con el Señor al monte y le había visto transfigurarse? ¿No le había salvado de ahogarse en el medio del mar de Galilea? Realmente, ¿cuántos momentos que vivió Pedro? ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, Jesús le dice, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y ahí Pedro dice, tú, Jesús, tú eres el Mesías, el Cristo viviente. Y ahí el Señor hace una promesa. Hay tanto que podemos hablar de la vida de Pedro, ¿no?
Hay tanto que podemos rescatar, ¿sí? Ver, y por eso es que yo pongo tantos pasajes, ¿no? Pero creo que esto llevó a Pedro a darse cuenta que era más débil de lo que imaginaba, ¿no? A veces creemos que nos llevamos el mundo por delante, estamos seguros, prometemos, decimos, y nos encontramos con que en realidad somos vulnerables, ¿sí? Por ahí Pedro podía tener actitudes arrogantes, por ahí era inseguro, tenía miedo, tenía actitudes de cobardía también, y creo que ahí él se pudo dar cuenta realmente que era vulnerable también. Qué importante eso también para nosotros, poder entenderlo. Ahora, hay algo muy lindo. Dice, la confianza en la palabra de Jesús era lo que lo iba a ayudar a Pedro a salir de esa situación. Porque él dice que lloró amargamente. Ahora, antes de que Jesús, vamos a leerlo después, cuando Jesús lo restituye, vamos a ver cómo se encontraba Pedro. Porque esto no quedó así. No es que después lo vemos en Hechos, es tremendo como el Señor lo usó, pero esto no quedó así. ¿Qué pasó? El Señor, antes de que le diga que lo iba a negar, le profetizó. Ustedes fíjense qué interesante. Esto está en Lucas, por si lo quieren leer después, en Lucas 22, del 31 al 32. Le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma o afirma a tus hermanos. Jesús ya sabía, de hecho ya se lo había dicho lo que Pedro iba a hacer. Y Pedro le dijo, no, Señor, pero ¿qué es? Para nada, estás vos equivocado. Jesús ya sabía, pero ¿qué hace? Se anticipa y antes de todo esto le da una palabra. Y le dice, tú, una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Imagínense esas palabras. Capaz que en ese momento Pedro habrá dicho, no sé por qué me está diciendo esto, porque yo jamás lo voy a negar, ¿no? Ahora, imagínense lo importante que sería para él esta palabra, que quedó ahí, ¿no? Muchas veces el Señor nos da palabra, nos olvidamos y después pasamos una situación y el Espíritu Santo nos trae a memoria esa palabra que vos decís es un bálsamo que me da esperanza y que me da fe. Bueno, esta iba a ser la palabra que también iba a darle fe al atribulado Pedro. Ahora, qué importante era que Jesús pueda restaurarlo. Y tenía un plan maravilloso, porque antes de negarlo también, Jesús también le pudo decir, le pudo dar una promesa. Lo vas a hacer, pero vas a volver, no te preocupes. Y una vez que vuelvas, te dio una misión. Me estoy adelantando. Ahora, si ustedes piensan, ¿no? Como hablábamos al principio, que como yo les contaba que hablaba con esta persona, o como nos pasa muchas veces, ¿qué sentimientos habrá sentido Pedro, no? Yo me imagino, me pongo en el lugar, yo creo que, no sé, quisiera desaparecer del mapa y decir, ¿cómo pude haber vivido tantos años con Jesús y que me haya pasado esto? Soy una porquería, ¿no? Culpa, vergüenza, angustia, miedo, porque decir, ¿y ahora qué hago? Ya está, lo negué, ya está. ¿Qué hay? No hay nada, ya está, ¿no? Nos encontramos como a la deriva, ¿no? Ahora, hay un texto también, yo les dije que íbamos a leer bastante, en Juan 21, del 1 al 12, y Jesús se aparece de nuevo, una vez, se aparece de nuevo a sus discípulos, ¿no? Una vez resucitado. Estaba Pedro, ¿sí? Y Pedro dice, bueno, me voy a pescar. Bueno, dice, había 7 discípulos, te seguimos. Lo estoy parafraseando, resumiendo un poco, ¿no? Bueno, te seguimos. Entonces dijeron los discípulos, nos vamos con vos. Bueno, se fueron con Pedro, fueron a pescar, no pescaron nada. Si algo les recuerda este texto de ir a pescar de Pedro al comienzo del ministerio de Jesús, pero esto es después. Se van a pescar y no pescan nada. Bueno, quedan ahí y al día siguiente, bien temprano en la mañana, en la orilla, ¿quién aparece? Jesús. Y Jesús le dice, nadie sabía que era él, y le dice, muchachos, ¿quieren algo para comer? No tenemos nada. Bueno, ¿por qué? Hagan una cosa. Él les dice, hagan una cosa, muchachos, vayan,
creo, le dijo, vayan del lado derecho y ahí van a pescar. Bueno, fueron y pescaron un montón de peces que no los podían ni agarrar, ¿no? Esa es un poquito, ¿no?, la historia. Pero el discípulo a quien Jesús amaba, dice la Biblia, dice que le dijo, se dio cuenta, le dijo, es Jesús. ¿Y saben cuál fue la actitud de Pedro? No es que fue, lo abrazó, ay Señor, perdóname, ¿no? ¿Qué hizo? Y dice que estaba semidesnudo, se vistió y se tiró al agua, ¿no? Onda, que no puedo ni verlo, ¿no? Directamente que no lo quiero ni ver porque me da una vergüenza, ¿no? Imagínense. ¿Y dónde estaba cuando Jesús pescando, ¿no? Y dice, los otros discípulos lo siguieron porque dijeron, bueno, está bien, si vos te vas a meter, nosotros también. Desembarcaron y después, bueno, les dice Jesús, agarran algunos pescados y bueno, vengan a desayunar, le dijo Jesús. Esto fue antes de la restitución de Pedro. ¿Por qué lo cuento? Y qué importante saber, para ver en qué situación estaba Pedro. Pedro, no sé si se acuerdan que al comienzo del ministerio de Jesús, tiene un encuentro con el Señor y ¿qué dice Jesús? Seguime. Y Pedro deja lo que estaba haciendo y lo empieza a seguir. Y ahora, después de que él se equivocó, de que lo negó, ¿dónde lo encontró? En el mismo lugar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, cuando nos equivocamos, cuando nos damos cuenta que no podemos lograr nada de lo que el Señor nos dice, que está hermosa la palabra, pero que nos cuesta. Nos desanimamos tanto, el diablo nos confunde, nos miente con medias verdades. ¿Y qué hacemos? Volvemos al comienzo. Volvemos al comienzo. Pero a ese comienzo de Pedro, el Jesús volvió también, Jesús resucitado, para decirle, estoy acá, está todo bien. Y vamos a ver el encuentro que tiene. Dice acá, a ver. Jesús restituye a Pedro. Juan 21, del 15 al 19, en la Nueva Versión Internacional. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Amén. Gracias, Grise. Jesús pregunta, ¿no? Creo que Pedro recuerda, ¿no?, lo que había vivido cuando lo negó. Y dice, ¿me amas más que a esto? A esto le dice la primera vez. Algunos comentaristas dicen, me hablan más que a estos por el contexto, ¿sí? Puede ser, me amas más que a lo que es a la profesión, a ser pescador. Me amas más que a tu vieja vida, ¿no? A de donde te saqué. Que tampoco, no que significa que sea un pecado, por supuesto, ¿no? Pero digo, es que tiene que ver con lo antiguo. Otros comentaristas lo que dicen es, ¿me amas más que a estos discípulos? Y después le volví a preguntar también por segunda vez si lo amaba. Y le dijo, pastorea a mis ovejas. Le da un llamado. Y vos decís, en ese momento decís, un llamado, pero Señor, me parece que hay algo que no está bien, ¿no? Pero el Señor lo sigue afirmando, lo sigue afirmando. Tengo un propósito para vos, a pesar de todo, sos humano, conozco tu corazón, sé que sos vulnerable, tengo algo para vos, tengo un propósito para vos. Y por tercera vez le dice, ¿me amas? Y ahí Pedro se entristece porque ¿qué recuerda? Cuando lo niega. Y habrá dicho, pero Señor, ¿por qué me estás haciendo esto por dentro, no? Y algo que a mí me parte el corazón. Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo.
Esta vez no le dije, sí, Señor, no le dice, te voy a seguir y esto. Señor, vos me conocés. Si hay algo que sabés y que conocés es mi corazón. Sabés lo que hice, sabés lo que soy, sabés lo que voy a hacer. Vos conocés mi estado. No sé qué decirte, Señor, vos sabés todo. Hay días en los que estoy bien y otros los que no, pero esa respuesta de Pedro, ahí te das cuenta que hay un Pedro que fue transformado, que la situación lo transformó y que le dice, Señor, vos sabés todo y tú sabes que te amo. Ahora ya no se atrevía a hacerle más promesas a su maestro y ni siquiera tenía argumentos, ¿sí?, para demostrar su amor por él. Solo fue decirle, Señor, tu omnisciencia lo sabe todo, ¿no? Ahora, qué bueno saber que Jesús nos restaura, ¿no? Haciéndonos enfrentar las frustraciones, ¿sí? Haciéndonos enfrentar la situación, no escondiéndola como se escondió Pedro así bajo el agua, que lo sabía hacer bien, sino haciéndonos enfrentar las situaciones y después nos restaura. Pero nos vuelve a decir, sígueme, 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 a pesar de todo, sígueme. Cuando nosotros decimos basta, Jesús nos dice, no, seguime, seguime, a pesar de tu condición, a pesar de que tengas luchas, de tus pensamientos, de un montón de situaciones, seguime. Leía una frase muy, muy interesante, ¿no?, que viene a colación de todo esto, que dice, Jesús no le está preguntando, y no nos pregunta, ¿te arrepientes? Ni prometes no volverlo a hacer nunca más. Lo que Jesucristo pide a cada uno de nosotros no es primariamente obediencia, no es arrepentimientos, no es promesas, no es conducta, sino que es un corazón. Y una vez que hemos dado eso, lo demás seguirá solo. Maclaren Alexander, autor. Es un autor que lo pueden encontrar en Google. Y cuando enseguida leí esto, cuando hablaba del corazón, me acordé de alguien que la Biblia llama un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Que es David, que también tuvo errores, y vaya que errores tuvo. Y voy a decir, ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Porque creemos que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre perfecto. Pero la perfección no pasa por no tener luchas, por no pecar, ¿sí? No pasa por eso, sino que pasa, como decía este autor, pasa por el corazón, que es cuando ahí Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Es como decir, vos conocés mi corazón, Señor, es todo tuyo y vos sabes todas las cosas, ¿no? Y qué bueno saber que lo que el Señor primeramente quiere de nosotros, con esto no estoy diciendo que no hay que arrepentirse, que no hay que tener buenas conductas, ¿no? Lo que quiero decir es que primeramente necesita un corazón. Ese corazón de David que se arrepintió. Ese corazón de Pedro que se equivocó fulero, pero que se terminó arrepintiendo. Es más, se arrepintió ni bien lo hizo. ¿Sí? Pero qué importante es tener un corazón que se arrepienta. Un corazón que vaya a los pies del Señor, que diga, Señor, me equivoqué, no puedo solo, me cuesta esto, tengo esta lucha. ¿No? Como hablaba el otro día, Lean, el sábado pasado, que Él se pueda sentar en el trono y decirle, Señor, escudriñá mi corazón, ayúdame porque sola no puedo, ¿no? Es eso de aceptar para poder cambiar. Porque lo que, como siempre decimos, ¿no?, aquello que no aceptamos, no podemos cambiar. Un ejemplo que pensaba esta semana, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero a veces les doy solo un ejemplo, hay muchos. A veces escuchamos y dicen, no, tenemos que seguir al Señor, la palabra del Señor, hay que leer la Biblia, hay que orar y buscar más al Señor, que sea nuestra fuerza, nuestra palabra. Y vos decís, no, y vos escuchás y te animás. En la reunión estás como, no se sienten así como que su espíritu dice, no, tengo que tomar estas decisiones. Sí, no, termina la reunión, esta semana lo hago, decido, dejo, prometo, no sé, lo que sea. No, esta semana voy a leerme, listo, ya está. 3 capítulos, 3 libros de la Biblia toda esta semana. 1 hora mínimo voy a orar esta semana por día, para poder vivir todo esto, porque ¿cómo es? Y voy a decir, orar por la comida, hasta ahí nomás. Está por comer, ya, amén, amén.
y te estás prometiendo que vas a orar 1 hora por día. Digo, lo mismo con la palabra. Les doy un ejemplo, ¿no? A modo a veces como que de chiste, pero a veces nos pasa eso. Nosotros mismos nos ponemos una carga que el Señor no nos está diciendo que llevemos. No porque no hagamos lo que el Señor nos dice y seamos tibios, ¿sí? Sino que realmente podamos atravesar y transitar el proceso como el Señor quiere. No con nuestra fuerza, no con las cargas que otros nos impongan, sino que el Señor pueda caminar con nosotros y ayudarnos, porque nos frustramos enseguida, porque decimos, no, esto es listo, ya lo tengo que cambiar. Y vos decís, tuve una vida así, una vida, no sé, hace 1 año que no hago gimnasia. Yo les cuento, no es todos los días. Antes de la cuarentena había justo empezado Pilates. Yo le dejó el colegio porque empezó la cuarentena y que arranco con unos videos en YouTube. Me duró 2 meses, como mucho, ponele, ¿no? Ponele. Bueno, no voy a mentir. Y después todo lo que fue la cuarentena costó un poquito. Fue más de comer que hacer ejercicio. Y estos días dije, no, voy a empezar. Pero yo podía haber dicho, no, tengo que empezar porque me mandó el doctor, varios doctores, tengo que hacer ejercicio. Y voy a decir, bueno, tengo que hacer mínimo 1 hora, 40 minutos por día. Yo qué hice, dije, no, porque yo sé que 40 minutos, si mi cuerpo no viene trabajando lo que tiene que trabajar, voy a arrancar por 20 minutos, aunque sea todos los días o día por medio, pero por lo menos decir, lo hice. Y eso empecé a hacer. Esos videos de 20, 22 minutos, 18, y decir, bueno, hice algo. Trabajé mi cuerpo, un poco, ¿no? Entonces digo, a veces también tiene que ver con eso, tiene que ver con la vara, ¿no? También con que nos medimos y a veces con que queremos hacer las cosas, ¿no? Lo importante que tenemos que recordar es que el Señor nos dice, seguime. Ahora, algo que quiero acotar, ¿no? Le dice Jesús, en un momento del texto, cuando dice que lo restaura, le dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Esto tenía que ver con la muerte, ¿no? Que Pedro iba a tener. Pero acá también lo que Jesús le está prometiendo es que su vida iba a ser una vida totalmente fiel y que iba a terminar crucificado, que él iba a profesar esa fe, iba a ser fiel con esa promesa que le hace. Dice, y te llevará a donde no quieras. Si alguna vez la vida de Pedro o la vida de nosotros pudo haber sido autodependencia, ahora le dice, tu vida va a ser la cruz. Tremendo, impactante. Seguime. Entonces, para resumir un poquito todo esto, ¿no? ¿Qué actitud frente a todo esto yo puedo tomar cuando me siento desanimada, frustrada, con angustia, con temores, cuando mi vida es un caos, cuando me doy cuenta que soy vulnerable y no me gusta, cuando me doy cuenta que no puedo, cuando no me doy cuenta que tengo orgullo, que tengo soberbia, que a veces me olvido de decirle buen día, Señor, que mi vida, que respondo siempre de la misma manera, que no tomo las decisiones que quiero tomar? Aún en medio de la crisis, lo que Jesús te dice es, seguime, no abandones tu fe, seguime, seguime, no te postergues, no vuelvas hacia atrás, porque como les decía hace un ratito, el diablo nos miente con medias verdades, porque nos presenta una situación real nuestra, pero las transgiversa un montón. Por ejemplo, no te cuesta tomar decisiones, ya está, ¿para qué? Tu vida va a seguir siempre igual, no vale la pena. Es mejor como estabas antes, y te empieza, ¿no? Tiqui, 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 la cabeza. Y sí es verdad que me cuesta tomar decisiones que quizás el Señor me está pidiendo que tome. Pero el diablo te miente y dice, ya está, desistí, ¿para qué? Te conviene más, fíjate antes cómo estaba, lo bien que te iba, ¿no? Suponiendo, ¿no? Entonces, a pesar de tus crisis, errores, luchas, preguntas, seguime. No dejes de entregar tu corazón, no dejes de entregarme tu corazón, dice el Señor. Poné tu mirada en mí. Porque en medio de la crisis, lo que creo que también a Pedro lo pudo haber ayudado es esa palabra de decir, una vez vuelto, una vez que vuelvas, una vez que te restaures, afirma a tus hermanos. Una vez que vuelvas, vas a volver, tu circunstancia no te define, como una vez predicaba Nico, mi circunstancia no me define. No es el fin, es el comienzo. El Señor tiene un proceso para vos,
tiene un plan para vos, pero si lo abandonás, si te estancás, si te detenés, no se va a poder cumplir o se va a retrasar. Qué importante que en medio de todo, primero aceptemos que necesitamos del Señor, que somos vulnerables, que le entreguemos nuestro corazón y que nos acordemos de esa palabra. Seguime, seguime, no dejes de seguirme. Lo bueno va a ocurrir porque Jesús está caminando con nosotros, observándonos y acompañándonos en el proceso. Ya voy terminando. Ayer leí una frase en una historia de Instagram que me recordaba a Pedro y también me recuerda a mí. No sé si vos te vas a sentir identificado o identificada. Dice, hay días en los que me siento en lo más alto y otros en lo más bajo. Hay días en los que siento que puedo con todo y otros en los que todo me sobrepasa. Hay días donde siento una inmensa felicidad y otros donde la tristeza me abruma. Pero algo he aprendido, y es que en cada uno de esos días Dios siempre ha estado y así será hasta el fin. Amén. Dios siempre está. Nosotros nos vamos porque creemos con nuestras actitudes, y eso también el diablo nos quiere mentir, y te lo quiero decir, y capaz que de la teoría lo sabés, pero nos cuesta. Con nuestras actitudes nosotros nos alejamos, y el diablo te dice, no te equivocaste, ¿cómo el Señor va a escuchar tu oración? O cómo el Señor, no, pará, esto no puede ser así. Y en realidad el Señor siempre está, al contrario, Dios quiere que nos desarmemos en Él, como hoy orábamos, Señor, llená este lugar, pero para llenarlo, vaciame de mí, vaciame de todo lo que me hace mal, lo que es tóxico para mi vida, ¿no? Y fíjense cómo en todo lo que es una vez Pedro restaurado, llegó a ser conocido como el gran pastor de ovejas de Cristo. ¿Sí? Si ustedes van al libro de los Hechos, ustedes pueden ver cómo se fructificó el ministerio de Pedro, ¿sí? Y su predicación el día del Pentecostés, en Hechos 2, del 14 al 42, fue una predicación impresionante. La pueden, si no la leyeron o si la leyeron, la pueden leer. Y cómo miles de personas llegaron a los pies del Señor a través de esa predicación. Ese Pedro que, como digo, no fue un cobarde, tuvo una actitud de cobardía, porque ahora no fue cobarde. No fue cobarde cuando lo crucificaron tampoco, ¿no? Entonces digo, son actitudes que nos marcan, pero no son las que nos definen. A Pedro no lo definió la cobardía, porque fíjense cómo terminó su ministerio. Es tremendo, y por qué yo les quise leer todos estos pasajes, cómo se cumplió todo lo que el Señor les dijo. Una vez vuelto, confirma, afirma a tus hermanos. El verdadero discípulo del Señor no es alguien que no peca, sino que, como decíamos antes, del corazón, es alguien que se arrepiente, ¿sí? Y con la ayuda del Señor se vuelve a levantar con el Señor y sigue adelante. Así que si hay algo que en esta noche el Señor quiere decirte, seguime. Sea cual sea tu circunstancia, ella no te define. Seguime. Me interesó mucho poder hablar de la vida de Pedro porque es algo que por lo menos a mí no se me va a olvidar, más allá de que todos, los que somos cristianos conocemos la historia, pero se armó todo, ¿no? Con todos los pasajes, poder armar toda esta historia real, que también la vivimos nosotros, de otra manera, pero la vivimos. Amén. Así que me gustaría que podamos orar en esta noche, que podamos, por sobre todas las cosas, presentarle nuestro corazón al Señor. Y el Señor y vos saben lo que te cuesta, saben cómo estás, saben cuál es tu situación. Yo, por supuesto, no la sé, pero creo que compartí lo que el Señor puso en mi corazón mientras oraba, y que esta palabra pueda calar profundo, y cuando el diablo te venga a mentir, vos puedas recordar la vida de Pedro y recordar que el Señor te dice, seguime, no abandones la fe. Como dice una canción, pone tu mirada en mí. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque vos sos bueno, Señor. Gracias, Señor, porque
Jamás es tarde para vos, aunque a veces para nosotros sí. Gracias porque nuestro basta para vos puede ser un comienzo de tu propósito, de algo nuevo que viene por delante. Gracias, Señor, porque vos en esta noche abrís un poco más nuestro velo y nos permitís ver y conocer un poco más de tu corazón y de lo que vos querés para nosotros. Señor, que esta palabra pueda calar lo más profundo del corazón de cada uno de los que estuvimos escuchando, Señor. Señor, que tu palabra pueda dar ese fruto para la cual fue enviada, Señor. Que cada persona que ha escuchado, Señor, pueda levantarse, Señor, a pesar de la crisis, a pesar de lo que sea, pero a confiar y a seguirte a vos, a poner, Señor, la mirada en vos. Que podamos recordar estos pasajes y saber que si lo hiciste con Pedro, Señor, con sus luchas, con sus debilidades y sus fortalezas, ¿por qué no lo vas a hacer con nosotros? Por algo, Señor, está esta historia plasmada en la Biblia para que nosotros podamos también tomarnos de ella y recordarla, Señor. Oro, Señor, por aquellos que tienen nublada su vista, aquellos que tienen un velo que no les permite ver con claridad aquello que vos querés lograr y hacer en sus vidas. Oro, Señor, para que toda artimaña del enemigo se desvanezca, se rompa, se caiga y que permanezca esta palabra firme, firme en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que cada día pueda permanecer y prevalecer tu palabra antes que los susurros que el diablo quiere traer a nuestros oídos. Te damos gracias, Señor, porque cuando nosotros queremos muchas veces volver atrás, vos nos seguís mirando, Señor. Vos nos seguís mirando. Y esa mirada, Señor, es esa mirada que nos restaura, es esa mirada que no nos condena. Es esa mirada, Señor, que nos da gracia. Es esa mirada, Señor, que nos da plenitud, que nos da esperanza. Nos da esperanza, Señor, porque somos humanos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque vos estás con nosotros. Gracias porque hay algo que vos querés hacer, Señor. Y a veces nosotros te lo impedimos, Señor. Gracias por todo lo que vos vas a hacer a través de esta palabra, Señor. Que ella pueda dar fruto y ministrar cada vida, Señor, y cada corazón. En el nombre de Jesús, hoy nos decís, seguime. Aunque no te sientas apto como Pedro se sintió cuando vos te acercaste a él, Señor, y estaba pescando. Él no se sentía apto, Señor. Y así nos sentimos nosotros. No nos sentimos aptos muchas veces, aún por nuestra incredulidad. Señor, que podamos recordar, Señor, y permanecer en nuestra posición de hijos y no en nuestra condición, Señor. Te honramos en esta noche, te amamos, te amamos, te amamos. Y te decimos como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes todo, tú sabes todo. Como decía también David, lo que hago al recostarme, al levantarme, tú lo conoces todo, Señor, todo de nosotros. Y te damos gracias porque nada podemos ocultarte, Señor. Gracias porque cuando un corazón está quebrantado, vos estás para levantarlo, para restaurarlo y para hacerlo nuevo, Señor. Te amamos y te pedimos perdón si te hemos dado la espalda, si hemos tenido incredulidad, si te hemos ofendido, y te pedimos que nos restaures, que nos restaures, que nos restaures, que restaures nuestra salud, que restaures nuestros pensamientos, que restaures nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, y que nada impida que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Gracias, papá. Te honramos y te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.